Saludos amigos y amigas. Como cada año, las cámaras de Alerta Digital se adentran en el domicilio veraniego de Roberto Centeno. No necesita presentación, sobradamente conocido por todos y cada uno de ustedes. Aquí rodeados de palmeras, jacarandas, con la luminosidad tan propia del Mediterráneo, con este mar que ha conferido vida propia a nuestra civilización por espacio de tantos siglos, con Gibraltar a escasos kilómetros, pero sobre todo con muchos temas interesantes que aportar, relacionados, como no, con la actualidad política que vive nuestro país. Sin más preámbulos, Roberto Centeno, buenos días. ¿Qué tal, Armando? Después de algunos meses, qué placer volver a verte. Lo mismo te digo. Oye, ya se ha convertido en un clásico venir a visitarte cada verano, ¿eh? Es verdad, llevamos bastantes veranos ya haciéndolo. Oye, y qué luz tan especial, ¿eh? Verdaderamente es una maravilla. Había una sevillana de los del Río que decían que Sevilla tenía un color especial. Sí. Yo creo que esa luz la impregna con la misma intensidad todos los rincones de Andalucía, ¿eh? Todos los rincones de Andalucía, ciertamente. Esto es verdaderamente espectacular y único en el mundo. Pues un sitio, insisto, privilegiado para aderezar unos minutos que no lo van a hacer tanto, sobre todo si lo que toca es retratar y desgranar la malhadada crónica política de nuestro país. El año pasado hablábamos y pensamos que las expectativas que se iban a trazar en los siguientes meses iban a ser malas, pero ni en el peor escenario hubiésemos imaginado un panorama tan surrealista como el que desgraciadamente hemos vivido y me temo que vamos a seguir viviendo por espacio de algunos meses, Roberto. Sí, efectivamente. Realmente, fíjate que el año pasado, que ya lo dijimos aquí, lo adelantamos en el mes de agosto, aunque era ya bastante obvio, no se cumplió, nos quedamos lejísimos de los objetivos de déficit. El país sigue viviendo de la deuda. Los salarios siguen recortándose y a la baja, la seguridad social está quebrada sin ninguna posibilidad de recuperación, porque no hay el empleo que se está creando, no nos equivoquemos, que es el señuelo que vende este gobierno de tramposos, es un empleo realmente precario, un empleo tercermundista. Para que nuestros oyentes tengan una idea, hace unos años, en la época del indigente mental Rodríguez Zapatero, hablábamos de los mileuristas como, digamos, el fondo digamos, de los salarios indignos, de los salarios de hambre, de los salarios que nos acercan cada vez más al tercer mundo. Bueno, hoy ser mileurista, señoras y señores, es casi un grado, como en el ejército. La mediana, es decir, la cifra más repetida, más común dentro de los nuevos salarios temporales que se crean, está en los 600 euros. Es decir, hay gente que gana por debajo de los 600 euros todavía y por lo tanto una persona que gana 1.000 euros al mes realmente es un privilegiado, entre comillas. Advertí a la Unión Europea, que luego después no ha hecho sus deberes y se está comportando con una indignidad absoluta para favorecer al señor Rajoy, decía que el trabajo en España no garantiza, es casi el único país europeo donde el tener un puesto de trabajo no te garantiza el salir de la pobreza. Es decir, cuando en un país europeo la propia Comisión dice que el hecho de conseguir un puesto de trabajo no te garantiza salir de la pobreza, verdaderamente el tema empieza a ser ya muy serio y muy grave. Esta ha sido una de las consecuencias de la política económica de Rajoy. Pero fíjate que te estaba diciendo, por llevar las cosas un poco ordenadamente, el año pasado el despilfarro político ha seguido a toda máquina y hemos tenido un incumplimiento del déficit enorme. Este año teníamos que haber cumplido, según el programa que tenía la Comisión Europea, un déficit del 2,8%. Bien, en vez del 2,8%, la Comisión Europea ha autorizado a estos insensatos, a estos
irresponsables, a estos despilfarradores que tenemos, que nos gobiernan, a que el déficit sea del 4,6%. ¿Esto qué significa, señoras y señores? Esto significa que el despilfarro va a continuar. Hoy, precisamente, el gobierno ha cortado toda una serie de inversiones necesarias, tengo que decir. Por ejemplo, la red de carreteras en España, tanto la principal como sobre todo la secundaria, está en un estado lamentable, que en algunos casos es inaceptable, medido por los estándares europeos, y de hecho en el mes de julio ha habido ya más accidentes que en el mes de julio del año anterior. La situación de degradación de las infraestructuras está siendo tremenda y sin embargo el despilfarro continúa a toda máquina. Fíjate que en vez de recortar en aquellas cosas que son recortables, están recortando en infraestructuras, están elevando impuestos a las empresas y dentro de nada, no lo van a hacer antes de las elecciones, que luego hablaremos de ellas, esperemos que haya unas nuevas elecciones porque eso nos dará un margen antes de que nos suban el IVA. Y la Unión Europea lo que le ha dicho a España es, miren ustedes, les vamos a dar 2 años más de plazo para que cumplan ustedes. Este año será del 4,6% y el año que viene, el 2007, el 3,1%, que no es una cifra casual y luego te explico por qué. Y lo que tienen que hacer, nos dicen estos canallas, estos miserables de Bruselas, que es la administración más corrupta de Occidente, no nos olvidemos, nos dicen que lo que hay que hacer es subir el IVA, y subir el IVA no a cualquiera, sino sobre todo los IVA reducidos, es decir, a los más pobres. Es decir, estos canallas de Bruselas no son capaces de decirle al gobierno de Rajoy, mire usted, acabe con las duplicidades entre administraciones públicas. ¿Saben ustedes, señoras y señores, sabes cuánto nos cuestan las duplicidades entre administraciones públicas? 36.000 millones de euros de despilfarro. Las duplicidades, que no está dispuesta a cortar la casta política parasitaria. Pero ese es uno de los temas tabúes que me temo que nunca van a ser... Ya bueno, pero forma parte de uno de esos dogmas de fe que fueron establecidos en la Constitución del 78. Te voy a poner 2 ejemplos del sitio donde estamos. Estamos en el municipio de Estepona, pero al lado de San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, es un pueblo importante que está situado entre Marbella y Estepona. Perteneciente a Marbella. Perteneciente a Marbella. Sí. Y es un pueblo turístico, bueno, una villa turística, podemos decir, y tiene un túnel que se hizo hace pocos años para que el tráfico rodado de la carretera nacional no pasara por el centro de la ciudad, un túnel de aproximadamente 1 kilómetro, un poquito más de 1 kilómetro. ¿Te puedes creer, tú fíjate que hay túneles en España, te puedes creer que el municipio de Marbella, en este caso, porque San Pedro de Alcántara dependen de ellos, ha creado una especie de sociedad estatal para la vigilancia del túnel? Si tú antes de entrar en el túnel, en vez de entrar en el túnel, te metes a la derecha y entras en lo que es el paseo marítimo, sí, más o menos, verás un edificio de 3 plantas, señoras y señores, que pone que son los encargados de la supervisión del túnel, que tiene un jefe, 3 subjefes y probablemente 30 o 40 Estamos empleados. Hablando de un túnel de algo más de un kilómetro. Bueno, claro, es que tú te referías a las duplicidades de la administración municipal. Yo me refería a las que genera la administración autonómica. Bueno, esto no es una duplicidad, esto es un despilfarro puro y simple. Pero es curioso ese tema. En Estepona es que es una vergüenza. Es decir, y eso que es absolutamente innecesario, que es una golfada para darles unos salarios además de lujo, claro, porque estos tíos ganan más que los empleados públicos normales, los que trabajan en estas medio empresas públicas. ¿Qué coño hacen esos tíos vigilando el túnel de San Pedro de Alcántara? Bueno, en Estepona... ¿Y de quién depende? ¿De la administración autonómica o de la...? No, depende de la administración local. Del ayuntamiento de Marbella, sí, del ayuntamiento de Marbella. Que por cierto, el ayuntamiento de Marbella, antes era del PP, era una vergüenza la corrupción que había, porque el marido de la... ¿Sabes quién está gobernando en Marbella, no?
Sí. PSOE, Podemos... Sí, bueno, pues siguen igual. Izquierda Unida. Sí. Y los pues, independentistas de San Pedro. Bien, y siguen igual. Sí, sí, Debe sí. ser por dar gusto a los independentistas de San Pedro, porque estos individuos que están colocados ahí serán todos independentistas de San Pedro. Bien. Estepona. Estepona tenía nada más y nada menos que 4.000 empleados públicos. 4.000 empleados públicos. Una villa que en las mejores circunstancias con 400 iba que chutaba. Tenía 4.000. Y cuando el alcalde, que ha repetido que es un notario de aquí, señaló que iba a reducir el gasto y tal y cual, bueno, él no se encuentra porque lo había hecho él mismo, que había de los 4.000 no es que no trabajaran, porque no trabajan, es que no iban, el 20% de asentismo. Había 800 empleados públicos que ni siquiera aparecían y que cobraban. Es decir, de los 4.800 ni aparecían. Afortunadamente los ha puesto en la calle y tal, y ha conseguido nivelar algo las cuentas. Pero te quiero decir, esto tú, Armando, ponlo a nivel de toda por los España. municipios, con lo cual hace realidad el acerto de aquel político alemán que decía que este era el país más rico del mundo. Pues si los políticos no habían podido arruinarlo, pese a ejemplos tan elocuentes como este, realmente es que el potencial económico de este país o la fortaleza de este país es realmente está por encima de las circunstancias. Efectivamente. Y que la Unión Europea, mejor dicho, que la Comisión Europea vaya y diga, oigan ustedes, tienen que subir los impuestos y tienen que subir el IVA a los más pobres. Bueno, esto es de jugado de guardia. Que lo digan los tíos más golfos, la administración más golfa de Europa. Mira, te voy a contar un ejemplo para que entiendan la gente lo que es Bruselas. En Bruselas hay direcciones que las llaman las del 15%. Ríete tú del pobre Puyol, que cobraba el 5%. No, el 3%. El 3%. Bueno, me decían, algunos dicen el 5, el 3, bueno, el 3%. Un indigente, prácticamente, comparado con los burócratas de Bruselas. Sabes que hace aproximadamente 5 semanas, 6 semanas, estuve en Bruselas con Antonio García Trevijano dando una conferencia explicando la falsedad de las cuentas nacionales, que luego hablaremos de ello. Hubo mucha gente, hubo muchos periodistas y había un periodista inglés. El día que dimos la conferencia en Bruselas, faltaban 5 días para el referéndum del Brexit en Gran Bretaña. Y un periodista inglés se acercó a mí y hablamos del Brexit, lógicamente, cómo lo veía y tal y cual. Y dice, mire usted, señor Centeno, nosotros no es que queramos ser diferentes, nosotros no es que seamos, que nos creamos mejores o peores. Nosotros lo que no podemos permitir son 2 cosas. Primero, no podemos permitir que una democracia incompetente y corrupta hasta la médula, como es la burocracia de Bruselas, gobierne nuestro país. No lo podemos permitir. Somos el segundo país en prestación neta a Europa de fondos. Esto no lo podemos aceptar, pero ya no es tanto el costo, sino simplemente que quienes que nos gobiernan son unos incompetentes y unos corruptos. Eso por un lado. Me dijo esto a mí, que yo cuando dejé de ser consejero delegado de Cansa y intenté traer la competencia a España, bueno, me encontré, desgraciadamente, con la burocracia de Bruselas, que a pesar de haber presentado un estudio en el cual los funcionarios me habían dado toda la razón, un hijo de Satanás, un español, que no me acuerdo de su nombre porque si no lo diría, pero que es muy fácil de reconocer porque tenía un brazo como necrosado, un bracito así que no tal. Bueno, pues este tío lo compraron los monopolistas españoles y bueno, al final no me hicieron caso. Es decir, el tema de la corrupción es tremendo. Y luego me dijo otra segunda cosa. Dice, mire usted, señor Centeno, tampoco queremos, no estamos dispuestos a que las ciudades inglesas se conviertan en lo que es esta capital. Bruselas, para aquellos de ustedes que no lo sepan, es una ciudad que tiene 1.200.000 habitantes.
400.000 son belgas, Sí. 400.000 son extranjeros Claro. que están en la comisión. Y 400.000, querido Armando, son musulmanes. Claro, claro. Musulmanes. Hay barrios en Bruselas que parecen los barrios de Riad. Estás o los hablando, o los Roberto, de barrios una Bagdad. de las cuestiones que más nos inquietan y de las que encuentran reflejo cada día en Están alerta destruyendo digital, completamente la cultura, la religión Sí, sí, y sí. la forma de ser de Europa. La forma de ser de Europa. Luego te contaré una historia muy curiosa que me han Pero hecho... es que esa realidad ha llegado ya al Reino Unido, Roberto. Exactamente. Bueno, y la quieren Poco cortar de pueden raíz. hacer ya, entiendo, para revertir el curso de Bueno, los acontecimientos. pueden Salvo impedir un cambio que sigan drástico de los... pueden impedir que sigan creciendo y expulsar a todos los que puedan. Y en Estados Unidos ya ves Y lo quien habla de Bruselas habla de París, y habla de Londres, y habla de prácticamente todas las grandes urbes todas las europeas, grandes ¿sí, urbes no? europeas. Sí, sí, sí. Es un problema. Es un problema que hay esto que- es lo que hay. Bueno, pues entonces, señoras y señores, le decía que estos corruptos de Bruselas quieren que no le dicen ni pío Sí. al señor Rajoy del despilfarro gigantesco del sistema autonómico, que despilfarra Claro. en conjunto 100.000 millones de euros al año. Y le dice que para financiar esa golfada, ese latrocinio, que está llevando al 80% de los españoles al empobrecimiento y algunos a la miseria, lo que tiene que hacer es subir los impuestos. Y espérense ustedes, el señor Después Rajoy del- no lo está haciendo porque el señor Rajoy quiere ir, aunque dice lo contrario, quiere ir a unas De eso terceras hablaremos elecciones, más adelante. hablamos luego, quiere unas terceras elecciones y no lo va a subir. Pero al día siguiente de esas elecciones Sí, y que sí. forme gobierno, si salen como él piensa que van a salir esas elecciones, esas terceras elecciones, lo primero que va a hacer, como fue lo primero que hizo cuando en el año 11 ganó las elecciones a Zapatero, es subirnos los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora para poder seguir manteniendo este despilfarro. Roberto, luego desgranaremos el tema político, pero vamos a buscar ahora la perspectiva económica a esta situación de interinidad que vive España desde el pasado mes de diciembre. ¿De qué manera está afectando esta interinidad política a los resultados económicos? Bueno, la interinidad política está afectando muy seriamente a los resultados económicos. Pero aquí tenemos un problema. Un tema del que además pocos hablan, ¿no? Sí, que fue precisamente el tema que nosotros desarrollamos en Bruselas. Las cuentas nacionales están total y absolutamente falseadas. Es mentira, literalmente falso, absolutamente un camelo que España esté creciendo al 3% como afirma el gobierno. ¿Por qué les digo esto? Pues es muy sencillo. Si cogemos los ingresos impositivos del primer semestre, que ya están publicados por la agencia tributaria, los ingresos tributarios homogéneos han caído un 2,8%. Explícame, querido Armando, o explíqueme ustedes, señoras y señores oyentes, explíqueme cómo narices puede estar creciendo un país al 3% y los ingresos tributarios están cayendo al 2,8%. ¿Cómo es posible que el país esté creciendo al 3%, tanto como crecía el año pasado, si el consumo de energía eléctrica fuertemente correlacionado con el PIB, con el crecimiento del país, se está hundiendo? ¿Cómo es posible que el consumo aparente de cemento esté hundiéndose respecto a lo que ocurría en el año 15? ¿Cómo es posible que las ventas de las grandes superficies estén creciendo la mitad de lo que crecían el año anterior? Me decía hace unas semanas en Valencia el presidente, bueno, el dueño de Mercadona, Juan Ros, que le preguntaba un poco cómo iba, no tanto Mercadona, sino en general las grandes superficies, y me decía que estaban planas. Y eso que tenemos un año turístico récord por razones que nada tienen que ver con este gobierno, sino con otro tipo de razones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Las empresas del IBEX han publicado unos resultados verdaderamente calamitosos y lo cierto y verdad es que el empobrecimiento del país es cada vez mayor. Miren ustedes, el pasado
15 de julio, publicó el Banco de España el balance financiero de las administraciones públicas. En este balance financiero de las administraciones públicas se ve que son los saldos de activos y pasivos, lo que tenemos y lo que debemos como país. En este momento debemos, en números redondos, 900.000 millones de euros. Cuando el indigente mental Rodríguez Zapatero dejó el gobierno, la cantidad era de 500.000. Es decir, Rajoy ha empeorado la situación, nos ha empobrecido a la nación en un 77%. Debemos 400.000 millones más. Cada vez tenemos que endeudarnos más. Ahora Bruselas, en vez de mandar una señal definitiva, habernos sancionado, como pedía el presidente del Bundesbank, decir, le ha dicho a Bruselas, los alemanes, diga, oiga usted, las reglas están para cumplirlas. Lo que no pueden hacer ustedes es hacer unas reglas ad hoc para aquellos gobiernos que les son favorables. Y por ayudar a Rajoy, han cogido ustedes, han dejado de sancionar a España y le han permitido endeudarse brutalmente durante otro año más. Algo que arruinará a las próximas generaciones de españoles. Bien, te digo, ¿cómo es posible que España vaya bien? ¿Cómo es posible que esté creciendo el PIB? Y no confundamos la situación de las playas, la situación de los hoteles, la situación de los restaurantes, en las playas, en este momento, que es otra cosa completamente distinta y que va por otro lado. Con sueldos, dicho sea entre paréntesis, de las pobres gentes que trabajan en el sector servicio, absolutamente de miseria, porque hay gente que está trabajando 8 o 9 horas diarias por 600 euros, en las playas, en los hoteles y en los servicios. Bien, ¿cómo es posible que con un empobrecimiento tan brutal que Rajoy ha, ha llevado a los españoles, nos digan estos canallas que están creciendo al 3%. Sí tengo que decirte una cosa. Oye, perdona, pero del falseamiento de las cuentas que estás desgranando pormenorizadamente, la oposición no debe enterarse, ¿no, Roberto? Porque no dicen nada. No, la oposición no debe enterarse, entre otras razones. Pues fíjate que además esto se ha debatido, lo hemos debatido bastante durante el mes de julio. Porque no he escuchado ni a Pedro Sánchez ni al Niño Rivera referirse a estos temas. Ellos están en otras cosas. Están en otras cosas. Entre otras razones porque, vamos a ver, en el tema del falseamiento de las cuentas públicas, quien empezó el tema fue Zapatero en el año 2008. Y por lo tanto, ellos son culpables al menos en un 50% del tema. Y los otros ni se enteran, porque Rivera es que no se entera de nada y el otro es un el otro es un bolchevique bolivariano que, bueno... Por cierto, no hemos hablado de los 2 bocados al fondo de pensiones, Ah, bueno, bien, de eso hablamos ahora. Si quieres termino con eso. Sí. Fíjate, bien, lo que te estoy diciendo, señoras y señores. Según el balance financiero del Banco de España, el empobrecimiento de la nación, de las administraciones públicas, es brutal. La reducción salarial en España es la mayor de toda la Unión Europea. ¿Me oyes bien? La mayor de toda la Unión Europea. El reparto de la riqueza es el peor de toda la Unión Europea. Nunca habíamos tenido un reparto de la renta y la riqueza tan desigual como el que tenemos ahora mismo en España. 1/3 de los niños en España viven por debajo del umbral de la pobreza. Y esto a Mariano es que se la suda. Es un tío que carece de empatía, le da exactamente igual que los niños se murieran de hambre que cualquier cosa. Él lo que va y te dice es que hemos creado tantos puestos de trabajo, pero vamos a ver, so miserable, ¿cómo que has creado tantos puestos de trabajo? Y aquí también está la oposición. Miren ustedes, los puestos de trabajo que se están creando son trabajos precarios, trabajos parciales y trabajos de miseria. Pero hay una cifra que publica la Contabilidad Nacional trimestral, que es los puestos de trabajo a tiempo completo equivalente. Se explica por sí mismo. Es decir, lo que mide la Contabilidad Nacional es, para no sumar las churras con las merinas y las manzanas con las algarrobas, lo que hace es homogeneizar el tema y calcular los puestos de trabajo equivalentes. Porque no es lo mismo que se pierda para estos miserables que nos gobiernan. Si se destruye un puesto de trabajo de 40 horas y se crean
3 de 10 horas o 4 de 10 horas se han creado 3 puestos de trabajo. Y no es verdad, no se ha creado ninguno. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que tenemos 1 millón de puestos de trabajo a tiempo completo, sí, equivalente, menos que cuando cedió la antorcha el indigente mental Rodríguez Zapatero, que todas las personas informadas de este país creíamos de verdad que era imposible de empeorar la situación. Bueno, pues esto es lo que hay. Y entonces, lo que me acabas de decir de los bocados de la Seguridad Social, lo grave no es eso, lo grave es que está quebrada. Porque estas nuevas cohortes de trabajadores que entran, tienen unos sueldos tan miserables que apenas aportan nada a la caja de la Seguridad Social. Y los gastos están creciendo al 5% y los ingresos están creciendo al 1 y pico. Entonces, la situación es absolutamente desesperada. Y lo que dicen es que, siendo el país donde los trabajadores pagan más impuesto, el 28% de su salario va dedicado precisamente a la cobertura de las pensiones, que es la cifra más alta de Europa, ahora dicen que para pagar lo que no tienen tenemos que poner más impuestos a los ciudadanos. Que sean los ciudadanos con nuevos impuestos los que paguen las pensiones. Y eso no se sostiene simplemente porque tenemos la presión fiscal, una de las presiones más altas sobre la familia y sobre los trabajadores, más altas de la OCDE. Oye, decías antes que Rajoy no empatizaba con los españoles. Quien ha empatizado bien conmigo es tú, Cavalieri. Precioso. ¿Cómo se llama, Roberto? Gretel. Oh, maravilla. Tengo un amigo, mi amigo José Iglesias, que tiene, el sábado estuve cenando con él, tiene uno igual y me acordé de ti. El Roberto, inevitable el tema, el pandemonium político que tiene este país. Si te parece, vamos a hablar del tema, pero desgranándolo a través de sus principales protagonistas, el papel, el rol que están desempeñando, que llevan desempeñando los últimos meses y el que a tu juicio van a seguir desempeñando en el futuro. Bueno, empiezo por una encuesta que se publicó ayer por un medio cercano al PP, pero que más o menos es lo que se intuye por los movimientos que están haciendo determinadas personas. Porque estas cifras son los que realmente nos hacen entender lo que hay detrás de bastidores. Lo que nos dice esta encuesta es que si hay unas terceras elecciones, la abstención va a ser brutal, un 40%. Pero esta abstención no afecta por igual a unos y otros partidos. El partido más afectado de todos, que se pega un estacazo de colores, es Ciudadanos. ¿Ciudadanos? Sí. Pierde 1 de cada 4 votantes, un 25% del voto. El Partido Socialista, con este indocumentado que ha hecho que a su lado Zapatero parezca un premio Nobel de Sánchez, porque hay que ver lo tonto, lo prepotente y lo ignorante que es. Bien, pierde entre un 15 y un 16% del voto. Parecía imposible que el suelo de esta manera, pero sigue bajando. Y los bolcheviques bolivarianos de Podemos, que quieren implantar la checa en Madrid de nuevo, como la guerra civil. Y seguir pagando el PER sin necesidad de trabajar aquí en Andalucía. Bien. Estos perderían aproximadamente el 16-17%. Y quien pierde algo, pero bastante menos, es el Partido Popular. ¿Qué significa esto en Román Paladino? Significa en Román Paladino que si se celebran unas terceras elecciones y las cosas salen más o menos así, Rajoy es el más beneficiado por hundimiento del contrario, por hundimiento de los contrarios, y el más perjudicado es Ciudadanos, al borde ya de una posible casi entrada de una irrelevancia como la que tuvo Rosa Díez. La que tuvo Rosa Díez, con la diferencia de que Rosa Díez era una política impresionante, mientras que moralmente muy por encima de no moralmente, intelectualmente, es que el otro es un cantamañanas, es que el pobrecito este no tiene fuste, no tiene nada. Bueno, esto explica entonces un narcisista que se lo ha creído de tanto mirarse en el espejo de Cataluña, Roberto. Bien,
Por tanto, la única persona de los 4 jinetes del apocalipsis que están llevando a España al desastre, que quiere que se forme gobierno como sea, es Albert Rivera. Ese sí que de verdad quiere hacer lo que haga falta para que se forme gobierno como sea. Luego está Rajoy. Rajoy, con la mano derecha, dice que quiere que se forme gobierno, que se forme gobierno, que se forme gobierno, que es imprescindible, que patatín y que patatán. ¿Pero crees que no lo desea? En absoluto. Hace todo lo posible con la mano izquierda para que no se forme. ¿De qué manera? Poniendo condiciones que son inasumibles por los otros. Por ejemplo, les puso, no me acuerdo cuántos puntos, 120 puntos, no sé qué, que aceptaba, que eran todo un puro camelo. Rajoy quiere ir a unas nuevas elecciones. Y luego, claro, ahí hay que decir que goza de la colaboración y de ayuda incondicional del imbécil de Sánchez, que no sé qué pretende este chico. Supongo que nos puede dar un pequeño susto. Ni siquiera ganar tiempo, Roberto, no, porque el tiempo juega en su contra. No, tal vez tenga una carta. Él quiere ser presidente de gobierno como sea. Y para eso está dispuesto a vender a su madre, a vender a su padre, a vender a España y a hacer lo que haga falta. No te pierdas esto. No me extrañaría nada que una vez que Rajoy diga que él no puede formar gobierno y que decline, estos tíos digan que se unen con Podemos y con los separatistas y que a cambio de destruir España apoyan a este indigente. Eso sería el suicidio de muchas cosas, pero de tanto, Roberto. Yo creo que es capaz de cualquier cosa, porque es que lo otro es para él el final. Estamos hablando de unos partidos separatistas que le han lanzado un envite al Estado en los últimos días. Sí. Eso, lo que yo no sé entonces, si los diputados socialistas votarían eso. Eso ya no lo sé. Pero de momento, y hasta el día de hoy, los varones están apoyando esta ruta suicida, este camino de perdición auténtico del Partido Socialista Obrero Español. Que no es que yo vaya a derramar una lágrima por el Partido Socialista Obrero Español, que siempre que ha gobernado España, la primera vez la llevó a la guerra civil, la segunda vez la llevó a la ruina y la tercera más ruina todavía. Pero Roberto, si el año pasado cuando estuvimos aquí en casa, que ya estaban las cosas más, te hubiese dibujado un escenario tan surreal como el que estamos viviendo, ¿lo hubieras creído? No, la verdad que no. Es incomprensible porque es una falta de, no sé cómo llamarlo. Tú fíjate que ¿qué le convendría ahora al Partido Socialista? El Partido Socialista está hecho añicos. Al Partido Socialista lo que le convendría ahora mismo es estar en la oposición, cada mes decir váyase señor Rajoy, váyase, y aprovechar para reordenar todo el partido. Y si estos tíos fueran medianamente inteligentes, pero es que no saben ni sumar, se darían cuenta que Rajoy, durante la legislatura de Rajoy, va a quebrar la seguridad social y va a suspender pagos a la nación. Y entonces, al cabo de 2, 3, 4 años, el Partido Socialista emergería como la fuerza salvadora de este país, porque Rajoy, haga lo que haga, va a llevar a la ruina a este país. En esta legislatura, en estos 4 años, es imposible que no quiebre la seguridad social y es prácticamente imposible que no quiebre, que no suspenda pagos la nación. Por razones que, si quieres, tenemos tiempo, luego me extiendo sobre ella. Y esto es lo que te digo. Entonces, ¿qué convendría? Hombre, lo que acabas de decir es lo suficientemente inquietante como para que lo profundices, porque afecta, afecta a millones de familias de este país. Sí, pero es que el tema es muy claro. Hablando de la quiebra de la seguridad social. Sí, pero es que el tema es muy sencillo. Este año el agujero de la seguridad social va a ser de 20.000 millones de euros. Y prácticamente es lo que hay en la caja de las pensiones, que es un disparate. Estaba prohibido, además, por ley, que la caja de las pensiones bajara más del 30% y tal. Ya ha bajado más del 30%. Este año va a ser de 20.000 millones. El agujero del año que viene será de 23 o 24.000. Es decir, no hay dinero para las pensiones. No hay dinero. Pero además, cosa que la gente se olvida, para aquellos que se jubilen a partir del año 19, y son bastantes cientos de miles los que se jubilarán, son de aplicación unas leyes de sostenibilidad, que tiene mucha gracia que las llaman leyes de sostenibilidad,
que se aprobaron en 2013. Según estas leyes de sostenibilidad, a partir del año 19 lo que se hace es lo siguiente. Se mira lo que hay. Vamos a ver, el dinero que se tienen que llevar, los que ya están, y lo que queda para los nuevos que entran. Bien, se calcula la esperanza de vida de esos nuevos que entran. Y en función de eso se reparte lo que hay. Es decir, aquí ya no hay garantías de nada, se reparte lo que hay. Bueno, ¿sabes cuánto les toca? En un cálculo, digamos, tendencial de la situación de hoy, cobrarán menos de la mitad de las pensiones que cobrarían si se jubilaran hoy. Que será más de los que cobrarán los que se jubilen en el 2020 y algo. Eso por supuesto. Ya. Eso por supuesto. Vale, pues esto es lo que hay, pero para los que ya están, que hay 8,5 millones de pensiones. Bueno, ¿y por qué de estas cosas nadie habla, Roberto? Bueno, si hablar hablan porque dicen sí, porque nada. Yo no dice, bueno, la es que lo que hay que hacer, cuando tú las cuentas. Lo que hay que hacer es reunir al Pacto de Toledo. Sí, es una cosa, verdaderamente estamos en un país que, mira, tenemos el gobierno que no merecemos. Vamos, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Es como decía Maquiavelo, cada país tiene el gobierno que se merece. Dice, el Pacto de Toledo, ¿qué coño va a hacer? ¿Es que eso va a hacer venir el maná del cielo? Bueno, Roberto, ¿y qué le recomienda a los españoles que tienen que hacer? Echar a estos tíos a patadas. Echar a estos tíos a patadas. A los cuatro. A los cuatro. Y mientras no echen a estos tíos a patadas, que la gente no vaya a votar el día de diciembre o de pero enero. ¿eso qué soluciona, Roberto? Bueno, va a seguir habiendo un gobierno. Pues que tendría eso haría insostenible la situación política del país. Ya. Y no sé lo que pasaría, pero algo pasaría. Estos tíos se tienen que ir todos. El primero que se tendría que ir es Rajoy, que es el culpable, el gran culpable de todo esto, y por supuesto este cantamañanas de... Oye, un pronóstico, no me habla. ¿Crees que habrá elecciones, terceras elecciones en menos de un año? Pronóstico. Yo en este momento, yo diría que hay un 80% de posibilidades de que haya nuevas y no te voy a elecciones. decir que sería lo mejor para el país. Bueno, vamos a ver, es que, perdona, en el último momento, te digo el 80% porque en el último momento no excluyo que un cambio drástico de Sánchez, que puede ir por dos caminos. Sí. Uno, destruir a la nación española uniéndose con Podemos y con los separatistas, y el otro, que sería racional, decir, me abstengo. Y reconstruyo mi partido, que como he dicho antes, está hecho añicos, el Partido Socialista, ya no es ni la sombra de lo que era, y espero a que Rajoy hunda esta nación, y cuando hayamos reconstruido el partido y Rajoy haya hundido esta nación, presentamos un voto de censura, lo echamos, que siempre está en su mano, porque tendrían mayoría. Es decir, fíjate que además la postura de Sánchez en la oposición sería comodísima, porque él tiene la llave de echar a Rajoy cuando quiera. En el momento que él considere oportuno para él. Pero ¿cómo puede ser tan imbécil este tarao de no darse cuenta de que él necesita un tiempo para recomponer el Partido Socialista con una llave en el bolsillo en el cual pone fin a las legislaturas de Rajoy cuando le dé la gana? Y cuando le dé la gana es cuando se vea que Rajoy ha hundido a los pensionistas, cuando se vea que Rajoy ha llevado a la quiebra a la nación. ¿Cómo es posible que este imbécil no haga tal cosa? Entonces yo no excluyo que en algún momento alguien vea la luz y diga, coño, pero ¿qué estamos haciendo? Pero escucha, este imbécil hay que decirlo también, no estaría haciendo las cosas que haría sin el aval y el consentimiento del Comité Federal de su partido, ¿eh? Ya, pero el Comité Federal de su partido, no entiendo, sí, exactamente, porque fíjate además que una de las cosas que me sorprende es que en el Comité Federal había un montón de voces disidentes hace unos meses, y ahora no las hay. Empezando por Susana Díaz. Pero bueno, ¿a qué juega esta tía? Entonces yo no lo entiendo. Pero bien, quitando el que este subnormal vea la luz y se dé cuenta de que lo que a él le conviene de verdad para ser presidente del gobierno es abstenerse, guardarse la llave de decir, cuando yo quiera, Rajoy se va. Pero se irá cuando yo quiera. ¿Y cuándo voy a querer yo? Cuando quede demostrado, sin la menor duda posible, de que este tío ha llevado a España a la ruina. Pero como este tío no sabe ni sumar,
es que ni se da cuenta de las oportunidades que le ofrece el desastrosa gestión de Rajoy. Pero bien, quitando esto, yo diría, en este momento, diría 70-80% de posibilidades de que hay nuevas elecciones, cosa que es lo que más le interesa. Oye, y no podemos eludir los cándidos, estos que iban a regenerar moralmente la vida española. Se ha descubierto cobro ilegal de comisiones, acosos sexuales a militantes del partido en Madrid, pago en negro a empleados, me refiero a los nunca bien ponderados miembros de Podemos, ¿sí? Bueno, que pronto han tardado en enseñar la patita, ¿no? Vale. Yo, hay cosas verdaderamente... Tú fíjate, una periodista de la 1, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, que ha denunciado a Iglesias porque... Sí, Mariló Montero, sí, Mariló Montero, fue mujer de... que había que la azotaría hasta hacerla sangrar. Hacerla sangrar, sí. Imagínate que eso lo dices tú, o lo digo yo. Eso lo dice alguien del PP. Sí, imagínate que Mariano dice eso. No, pero es que hay un ejemplo. ¿Te acuerdas del concejal del PP en Palafol, Barcelona, que dijo en nuestro medio que la alcaldesa de Barcelona, que por otra parte es una obviedad, que en una sociedad normal no serviría ni para fregar suelo? Sí. ¿Te acuerdas la que le montaron a Oscar Bermán? Y dice esta barbaridad este tío. Sí, no pasa nada. Qué doble moral y qué doble rasero. Una doble moral y un doble rasero. Pues Roberto, ¿cómo disfrutamos con tus... Además te veo este año más distendido y más locual y didáctico que nunca. Clarito como la sopa de un asilo en todo lo que plantea. Y quien no quiera entenderlo es porque no quiere. Pues no nos gustaría que tocara su fin la entrevista. ¿Se nos ha quedado algo en el aire, Roberto? Bueno, mira, sí, decirte lo que hemos defendido y que vamos a seguir con ello en el mes de septiembre. Un grupo de profesores y economistas independientes hemos hecho un análisis. ¿Está trabajando en el grupo? No, porque él no es economista, él es el máximo exponente de la ciencia política en España. Y te diré una cosa de la última. Sí, tenemos que hablar del bono de Antonio. Hemos hecho un estudio porque los datos, hay toda una serie de datos de contabilidad nacional que no cuadran en absoluto. Por ejemplo, no es posible decir que España tiene una de las presiones fiscales más bajas, que tiene una presión fiscal del 38%, del 37%, cuando en el año 2007 tenía una presión fiscal del 38% y desde entonces han subido o han incrementado 85 figuras tributarias. Tenemos la mayor elevación de presión fiscal de la historia de España. ¿Cómo coño entonces la presión fiscal era del 37 y ahora es del 38? Algo está mal. La presión fiscal, para que lo sepan ustedes, es los impuestos que se pagan partido por el PIB. Sí. Por tanto, o los impuestos están mal, que no están mal porque lo mide la agencia tributaria perfectamente, o el PIB está mal. Bien, esto lo analizamos y hemos llegado a demostrar de una manera más allá de toda duda razonable, con cifras, y esto no son opiniones, esto son matemáticas, de que el PIB español está inflado en un 18,7%. Es decir, somos un 18,7% más pobres de lo que nos dicen las cifras oficiales de la contabilidad nacional. El PIB de España no es 1,08 billones de euros, sino 970.000 millones. Y eso lo habéis detectado un grupo de economistas. Un grupo de economistas independientes. No la Unión Europea ni la Unión Europea. Un grupo de economistas. Pero le hemos mandado, fíjate, te digo más. Estamos hablando de un 18, y pico por ciento más bajo el PIB de lo que las cifras oficiales. Eso tiene unas consecuencias brutales para la deuda, claro, para el déficit y para la presión fiscal. Esto significa que la deuda total española es el 150% del PIB. Bien, nosotros le hemos escrito a través de con recepción notarial a los 12 principales mandamases de la Comisión Europea, empezando por el presidente, siguiendo por Moscovici, etcétera, etcétera. Esto con el estudio detallado. Si, como parece obvio, la Unión Europea, la Comisión Europea no reacciona, sino que ha hecho justo todo lo contrario, España no estará obligada, no ya moralmente, sino jurídicamente, a devolver la deuda a partir del momento en que estos tíos recibieron este aviso.
Es decir, si dentro de un año o dentro de 2 años España suspende pagos, España podrá ir, el gobierno de España, que haya en esos momentos, podrá ir al Tribunal de Luxemburgo y decir, esto fue advertido a la cúpula de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea, la cúpula lo ignoró, no quiso ni siquiera comprobarlo y por lo tanto España no está obligada legalmente, no moralmente, que moralmente hace mucho tiempo que no estamos obligados, legalmente a devolver el dinero que, bueno, que nos presten desde el mes de julio pasado hasta el momento en que suspendamos pagos. Deduzco entonces que el objetivo de este grupo es informar a la opinión pública de las cuentas reales. Sí, informar a la opinión pública, ese es el primer objetivo, y en segundo lugar, el crear pruebas jurídicamente válidas que permitan no pagar la deuda cuando se produzca la suspensión de pagos. Perdón, pues no pagar una parte de la deuda. Una de las cosas que hemos sostenido siempre, que las cosas están tan mal en este país, Roberto, porque la administración pública ha carecido siempre de contrapesos dentro de la sociedad civil. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en otros países. Sí, sí. Esa falta de contrapesos pues ha propiciado que hagan con nosotros a hacer lo que, bueno, al despilfarro total y al robo total, es lo que te estoy contando, coño. ¿La constituís ahora en septiembre o está constituida ya ¿La qué? el grupo este? No, el grupo ya está constituido. No, quiero decir, en septiembre, vamos a ver, el PIB se puede medir de 3 maneras distintas. Nosotros lo hemos hecho, digamos, el cálculo que nosotros hemos hecho ha sido a través de la suma de valores añadidos. Pero se puede hacer también a través de las rentas recibidas y a través de las rentas recibidas y a través de otra tercera forma de hacerlo. Bien, en septiembre vamos a hacer una medición a través de las otras 2 alternativas de las rentas recibidas y de los pesos sectoriales, de los pesos de los distintos sectores, que tienen que dar la misma cifra que los valores añadidos, no tenemos ni la menor duda. Pero para que no quede duda de ello, y además para generar más polémica y para que el tema se debata y todo lo demás, en septiembre vamos a hacerlo. Hombre, esto nos puede llevar un mes y pico, pero a mediados de octubre seguro que podemos publicar el verdadero PIB a través de las otras formas de medirlo. Oye, Roberto, no podemos finalizar esta entrevista sin hacer una inevitable mención al bueno de Antonio Trevijano. Bueno, Antonio García Trevijano verdaderamente es una fuerza de la naturaleza. Para aquellos que no le conozcan, es el pensador político más importante que ha tenido España en los últimos 100 años. Sus obras de pensamiento político, Armando, son las únicas que están en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Con eso te digo todo. Lo último que me dijo, que fue mi último artículo, que lo publiqué, porque hay una cosa que la verdad es un caso clínico de patología. Fíjate que Rajoy solo le importa el poder de una manera enfermiza, que no está dispuesto a ceder ni un ápice de ese poder. Y cuando lo tiene, no lo utiliza. ¿Cómo es posible que un tío quiera de forma tan enfermiza agarrarse al poder, agarrarse al sillón, si cuando lo tiene no es capaz de utilizarlo? Y deja en manos del Tribunal Constitucional. Bueno, todo bien. Entonces, la explicación que me ha dado nuestro mejor pensador político es muy sencilla. Rajoy hace eso porque teme ser procesado. Hay 2 razones para que Rajoy sea procesado y probablemente encarcelado. La primera de ellas es la que estás mencionando. Él ha hecho caso omiso del incumplimiento de la ley reiteradamente por los secesionistas, no ha aplicado los artículos del Código Penal que son aplicables a este caso y por ello ha incurrido en varios ilícitos penales que llevarían a su procesamiento, ya que ha sido colaborador necesario en la secesión. No solamente ignorando, negándose a aplicar la ley, sino que además les ha financiado. Desde el año 2012 ha dado a la Generalitat de Cataluña aproximadamente unos 50.000 millones de euros, que es con lo que han financiado, entre otras cosas, todo el proceso separatista. Por lo tanto, Rajoy tiene que ser procesado
Yo digo traición porque se me va la palabra, pero él me corrige, no es traición, es colaboración, colaboración con la secesión. Y para ello no es necesario que la secesión se consolide y se produzca. Ajá. ¿Y la segunda cuestión? Y la segunda cuestión es por haber destruido económicamente a la nación y haber endeudado a la nación más allá de todas sus posibilidades. Pues Roberto, aparte que el entorno ayuda y mucho para que uno se sienta cómodo, pero me ha encantado de verdad la entrevista. Cada año te supera, vamos a seguir teniéndote como uno de los colaboradores más ilustres sin duda de Alerta Digital. Roberto, Antonio, algunas de las figuras pensantes más importantes que tiene este país, que honran y prestigian como pocos con su aportación diaria a nuestro proyecto informativo que compartimos con todos y cada uno de ustedes. Y con tu permiso, Roberto, ¿qué te parece si cojo Me parece muy bien pequeño Cavalier, al pequeño Cavalier, ¿cómo dijiste que se llama? Gretel. Y con él, fíjate, con la compañía del mejor y más leal amigo del hombre, querido Roberto, como siempre un placer. Venga. Volvemos el año que viene, sin duda. Si Dios quiere. Pues esperando que las declaraciones de Roberto Centeno, como estoy seguro, no haya dejado indiferente a prácticamente ninguno de los televidentes que nos estén viendo. Nos despedimos hasta nuevas comparecencias televisivas. Esto será dentro de muy poco tiempo. Hasta entonces, disfruten de lo que queda de verano. Sean felices, amigos y amigas.